México, 26 de enero de 2026. Hoy, el Diario Oficial de la Federación nos presenta un mosaico fascinante del Estado en acción. Tenemos desde las directrices fiscales, increíblemente detalladas para los gigantes financieros del país, hasta acciones muy puntuales para proteger a mujeres víctimas de violencia. Y en medio, una decisión de la Suprema Corte que redefine los límites del poder municipal y pues una medida práctica para que nadie se quede sin votar en Coahuila. Exacto. Es una fotografía perfecta de cómo opera el gobierno en sus distintas escalas. Vamos a explorar cómo se conecta la macroeconomía, esa que se decide, digamos, en los grandes corporativos, con la protección de los derechos más básicos de una persona en su comunidad. Es un viaje que nos muestra la maquinaria del Estado desde el engranaje más grande hasta el más pequeño, pero igualmente crucial. Arranquemos entonces con uno de esos engranajes que impactan directamente en la democracia. El Instituto Nacional Electoral, el INE, publica un acuerdo que a primera vista parece un simple trámite administrativo para Coahuila, pero que tiene un fondo importante. Totalmente. Lo que el INE aprueba es que las credenciales para votar que expiran el 31 de diciembre de 2025 sigan siendo válidas hasta el día de la elección local de 2025-2026 en ese estado. Parece algo menor, pero es una decisión proactiva para garantizar el derecho al sufragio. A ver, déjame entender la lógica. Están anticipando que habrá gente que, por la razón que sea, no alcance a renovar su credencial a tiempo. Y para que un trámite no les impida ejercer su derecho a votar, les dan esta prórroga. Precisamente, se trata de eliminar barreras. El derecho a votar es uno de los pilares de la democracia, y el Estado pues tiene la obligación de facilitarlo, no de complicarlo. De hecho, el propio acuerdo del INE no se basa solo en la ley electoral mexicana, sino que fundamenta su decisión en tratados internacionales que México ha firmado, como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Se está reconociendo que el derecho a participar en el gobierno de tu país es un derecho humano fundamental. O sea que no es un favor, es el cumplimiento de una obligación a nivel internacional. Eso le da otra dimensión. Y mientras el Estado asegura que la maquinaria democrática funcione sin trabas, vemos que también actúa en otro frente: la protección directa a personas en situación de vulnerabilidad. Hay varias publicaciones de la Secretaría de las Mujeres. Sí, y son un excelente ejemplo de cómo las políticas nacionales se traducen en acciones locales muy concretas. Tenemos 3 documentos. 2 de ellos son convenios que modifican acuerdos previos para inyectar más recursos, más subsidios, a proyectos en Yucatán, específicamente en los municipios de Mérida y Tecax. ¿Y qué tipo de proyectos son? ¿A qué se destinan esos fondos extra? El objetivo es muy claro y directo: fortalecer los servicios de atención que se dan en refugios y centros externos. Estos lugares son la primera línea de defensa para mujeres que son víctimas de violencia de género y también para sus hijos e hijas. Los documentos incluso especifican los números de identificación de los proyectos, el R25052 para Mérida y el R25064 para Tecax, lo que habla de un seguimiento administrativo riguroso. Y el tercer documento es distinto, menciona a Sonora, y es una nota aclaratoria. Esa terminología me suena a que algo se tuvo que corregir. ¿Significa que hubo un error o es un procedimiento normal? Es una excelente pregunta. Fíjate que puede ser ambas cosas, pero en este contexto suele ser parte del proceso de fiscalización. La nota se refiere a un convenio para aplicar recursos destinados a las acciones de alerta de violencia de género en el Estado. Una nota aclaratoria en este ámbito significa que se está precisando o ajustando algún detalle administrativo para asegurar que cada peso se gaste exactamente como debe ser. Más que un error, yo lo veo como una señal de que hay vigilancia sobre cómo se usan estos fondos tan sensibles. Es un mecanismo de rendición de cuentas en acción. Entiendo. Es la burocracia trabajando para garantizar la transparencia. De la protección de derechos fundamentales pasamos a la defensa de la estructura misma del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publica una sentencia que, la verdad, se lee como un thriller de derecho constitucional. Absolutamente. Es la controversia constitucional 320-2025. Y aquí los protagonistas son, por un lado, la Federación y por el otro, los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Chihuahua. El escenario del conflicto es la Ley de Ingresos de 2025 del municipio de Ascensión, en Chihuahua.
Una controversia constitucional por la ley de ingresos de un solo municipio suena a que encontraron algo muy específico. ¿Cuál era el problema exactamente? El problema era un choque de trenes de competencias. El municipio de Ascensión, en su búsqueda de generar ingresos, que es una necesidad constante para los gobiernos locales, incluyó en su ley de ingresos una tarifa relacionada con la energía eléctrica. La federación vio esto y dijo, un momento, ese es mi terreno exclusivo. Argumentó que el municipio estaba invadiendo facultades que la Constitución le reserva únicamente a la nación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Este es el clásico dilema entre la autonomía municipal y el poder federal. ¿Qué decidió la Corte? La Corte fue tajante y le dio la razón a la Federación. Declaró la invalidez de una porción muy específica de esa ley municipal. El capítulo I, subcapítulo 7, apartado 7.1, inciso I3. Lo fascinante no es solo que lo invalidara, sino el por qué. La sentencia reafirma lo que dicen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con la planeación y el control del sistema eléctrico nacional es competencia exclusiva de la nación. Esto va más allá de un simple cobro, entonces. Es un mensaje de la Corte para todos los municipios del país, una especie de no pueden buscar ingresos en sectores estratégicos federales. Exactamente, es un precedente clave. La Corte está reforzando las fronteras del Pacto Federal. Les recuerda a los municipios que, aunque tienen autonomía para manejar su hacienda, esa autonomía tiene límites constitucionales muy claros, sobre todo en áreas estratégicas como la energía. Es una lección sobre la arquitectura del poder en México. De la arquitectura del poder, pasemos a la arquitectura de la economía. El Banco de México, como cada día, publica sus indicadores clave. Y aunque son solo números, cuentan una historia. Cuentan la historia del costo del dinero en el país, ni más ni menos. Hoy, por ejemplo, el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera se fija en 17.4545 pesos por dólar. Pero lo más relevante para la economía interna son las tasas de interés. Sí, veo que publican la TIIE, el CPP, el CCPUDIS. Son siglas que vemos todos los días, pero que para muchos son un misterio. Detengámonos en la TIIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Por qué es tan importante este número? Porque es el termómetro del crédito en México. Piensa en la TIIE como el costo al que los bancos se prestan dinero entre ellos. Ese costo base luego se traslada a casi todos los créditos de tasa variable que existen en el país. Tu tarjeta de crédito. Su tasa de interés probablemente está referenciada a la TIIE. Un préstamo para una pyme. También, cuando la TIIE sube, como lo ha hecho en los últimos años para combatir la inflación, endeudarse se vuelve más caro para todos. Ese número que parece tan abstracto tiene un impacto directo en el bolsillo de millones de personas y empresas. Ok. Ahora sí, preparémonos para la sección más densa y quizás la más reveladora del día. El anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal publicado por la Secretaría de Hacienda. Esto se ve intimidante. Lo es. Este es el corazón de la fiscalización a los grandes jugadores de la economía mexicana. Es básicamente el manual de instrucciones para que presenten su dictamen de estados financieros para efectos fiscales del ejercicio 2025. Y lo tienen que hacer a través de un sistema llamado CIPRED 2025. ¿Y quiénes son estos grandes jugadores? ¿Aplica a cualquier empresa grande? No, la lista es muy específica y se enfoca en el sistema nervioso de la economía. Estamos hablando de instituciones de crédito, o sea, los bancos, aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa, sociedades controladoras de grupos financieros, incluso los establecimientos permanentes en México de empresas extranjeras y, por supuesto, el propio Banco de México. Son las entidades que manejan los mayores flujos de capital. Entendido, son los pesos pesados. ¿Y qué es lo que el SAT les está pidiendo exactamente con este manual? Porque se ve larguísimo. Les está pidiendo una radiografía completa sin puntos ciegos. Tienen que entregar un archivo encriptado con una extensión muy específica, .sb2x, que contiene no solo sus estados financieros básicos que todos conocemos, sino una cantidad brutal de anexos con un nivel de detalle impresionante. A ver, dame un par de ejemplos de esos anexos para entender la magnitud de la información que piden.
Claro, por ejemplo, hay un anexo entero dedicado a operaciones con partes relacionadas, tanto en México como en el extranjero. Esto es clave para evitar que las empresas simulen pérdidas o muevan ganancias a través de transacciones con sus propias filiales. Otro anexo fundamental es el de operaciones sujetas a regímenes fiscales preferentes. Que en lenguaje coloquial significa operaciones en paraísos fiscales. Exactamente. El SAT quiere saber con lupa qué negocios se están haciendo en jurisdicciones de baja o nula imposición. Pero hay más. Tienen que detallar la deducción de intereses netos, sus inversiones, sus préstamos, quiénes son sus socios y accionistas, y hasta tienen que dar una explicación detallada si alguna de sus cuentas tuvo una variación significativa de un año para otro. No se les escapa nada. Esto suena a una operación de transparencia radical, casi invasiva. ¿Hay alguna razón global para este nivel de escrutinio o es una iniciativa puramente mexicana? Es una excelente pregunta, y la respuesta es que esto es la manifestación local de una tendencia global. Mucho de lo que se pide en el anexo 19 está alineado con el marco BEPS, que son las siglas en inglés para Base Erosion and Profit Shifting, un proyecto de la OCDE. Es un esfuerzo coordinado a nivel mundial para que las multinacionales paguen impuestos donde realmente generan sus ganancias y no las escondan en países con impuestos bajos. México, con estas reglas, está diciendo, yo soy parte de ese esfuerzo global y aquí se juega con estas reglas. ¿Y el sistema que mencionaste, el CIPRED, qué es? ¿Y por qué esa extensión de archivo tan rara .sb2x? CIPRED es el acrónimo de Sistema de Presentación del Dictamen. Es la plataforma digital del SAT diseñada específicamente para recibir estos monstruos de información de manera estandarizada y segura. La extensión .sb2x no es casual, indica que es un archivo con un formato específico y sobre todo encriptado. Esto asegura que la información, que es extremadamente sensible, viaje segura desde la computadora del contador público que dictamina hasta los servidores de la autoridad fiscal, sin posibilidad de ser alterada. Es tecnología al servicio de la recaudación. Es increíble el nivel de detalle. Básicamente, la autoridad fiscal busca tener un mapa tridimensional y en tiempo real de las finanzas de estas corporaciones para cerrar cualquier posible hueco fiscal. Precisamente esa es la idea. La era en que las grandes corporaciones podían operar en la opacidad fiscal se está terminando. La complejidad del anexo 19 es directamente proporcional a la complejidad de las estrategias que se usan para evitar el pago de impuestos. Es una carrera armamentista, y este es el arsenal del fiscalizador. Y para ir cerrando este recorrido por el diario oficial, vemos también una serie de avisos más administrativos, casi de rutina, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Secretaría de Turismo. ¿Qué nos dicen estas publicaciones? Aunque parezcan menores, son parte del principio de máxima publicidad del gobierno. El de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, es un aviso que informa sobre el resultado de una subasta de bienes de Fonatur que ya se realizó. Es rendición de cuentas. Por su parte, los del Tribunal de Justicia Administrativa son acuerdos internos. Informan sobre la suplencia de un magistrado en una sala o la nueva adscripción de otro. Podría parecer burocracia interna, pero su publicación es una garantía de transparencia. Permite a cualquier ciudadana o abogada saber quién está a cargo de qué sala y asegura que las decisiones sobre el personal judicial sean públicas, no opacas. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo del día de hoy, es asombroso. En una sola edición del Diario Oficial, el Estado mexicano formaliza desde una acción para asegurar que una persona en Coahuila pueda votar, hasta las reglas con las que un banco global debe reportar cada centavo de sus operaciones en México, pasando por una pelea constitucional sobre quién puede cobrar por la luz en un pequeño municipio de Chihuahua. Y esa es la gran revelación. Lo que vemos es la enorme y casi inabarcable complejidad del pacto social convertido en ley. Cada aviso, cada anexo, cada sentencia es una pieza de un mecanismo gigantesco que intenta regular la convivencia, la economía y el ejercicio del poder. Nos muestra un Estado que opera simultáneamente a nivel micro y macro. Esto nos lleva a una reflexión final. Por un lado, es evidente que esta especificidad técnica como la que vimos en el anexo 19 es necesaria para gobernar un mundo tan complejo como el del siglo XXI. No se puede regular a la banca internacional con reglas simples. Pero
Y este es el gran pero, esa misma complejidad crea una barrera casi insuperable para la comprensión ciudadana. La gobernanza se vuelve un asunto de especialistas, de técnicos, de abogados y contadores. Y esto nos deja con una pregunta abierta, una pregunta fundamental para la salud de la democracia. ¿Cómo puede la ciudadanía ejercer una vigilancia y un control efectivos sobre un aparato gubernamental cuyas reglas del juego son, en su mayoría, indescifrables para quien no tiene un posgrado en la materia?